el chat. ¿Cuáles son las urgencias que tenemos que saber? Son las que figuran en el Power, pero ¿cuáles? ¿Cuáles son? Vamos a dividir las urgencias en oncología. Si hago una cosa, no puedo hacer otra. A ver, ¿quién escribe en el chat? Aguárdenme. Acá está. Todos, y no como la otra vez que escribí en la sala de espera. Ahí está. ¿Qué urgencia? No todas las urgencias oncológicas entran. La única que no entra es neutropenia febril. Entra, digo, o sea que va a ser abordado en el examen el tema. Sí, neutropenia febril lo vamos a estudiar conjuntamente con urgencias oncohematológicas. Entonces, entra la urgencia que es compresión, se los voy a escribir, compresión medular, compresión mediastinal, ¿sí? Ay, me van a matar. Shh. ¿Puedes creer? Que me quiero, chicos, no se nota. Anda, ponete las sortillas. No importa, si no deja abierto el luchi. Ahí está. Compresión medular, compresión mediastinal, lisis, todo es síndrome, ¿no? Síndrome de lisis tumoral. Hipercalcemia maligna. Hipercalcemia maligna. En el contexto de un síndrome de hipertensión endocraniana, el tratamiento de metástasis cerebrales. Y otra urgencia, todo esto lo tienen en el primer Power que les di, no en este segundo. Extravasación de citostáticos. Como una urgencia en realidad porque, bueno, hay que actuar rápidamente. De todas estas, primer tips que les digo, ¿qué tenemos que saber? Bien, tenemos que saber de cada una de estas de etiología, tenemos que saber cuáles son las manifestaciones clínicas, tenemos que saber qué exámenes complementarios pediríamos, en algunos me sale abreviado, y el tratamiento. Estamos en el área de clínica y terapéutica. Dosis, no. Pero nombre de la droga, indicación de tratamiento, sí. Entonces, ya les digo, no digamos que es fino, ¿sí? Que es fino decir, ¿por qué tengo que saber que a un síndrome mediastinal tengo que conocer que se indica radioterapia? ¿Sí? ¿Estamos? No, sino que no nos estamos formando para ser especialistas. Pero sí el abordaje, saber que, bueno, a ver, en esta entidad, este tratamiento oncoespecífico tiene un lugar. Bien, entonces, no está mal recordar lo que es una urgencia. Cuando en medicina hablamos de una urgencia, ya lo tienen este concepto porque lo repasamos. Palabras claves. Estamos hablando de una urgencia, estamos hablando de un cuadro que es agudo. Fíjate si está abierta frente hacia un budín. Una situación aguda. Compro para hacer un budín. Producirla en este caso porque es una urgencia oncológica. Pero ahora las el tumor o el tratamiento. Entonces pensemos en todo ese tumor. Puede ser el tumor primario, la metástasis, un síndrome paraneoplástico. Como puede ser el tratamiento. Por culpa del tratamiento que está recibiendo el paciente, puede haber una urgencia. Bien. ¿Qué necesita de nuestra parte? Un rápido diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Para evitar qué? O sea, ¿por qué? Porque el paciente se puede morir o puede presentar un daño irreversible. Entonces, dos cosas quiero prevenir. Esa es la razón de actuar rápido. Muerte o secuela definitiva. Entonces, ojo, porque no lo vamos a hablar ahora, pero si estamos hablando de una neutropenia febril, estamos hablando de una compresión mediastinal, una hipercalcemia maligna, si no se trata el paciente, se muere. Bien. Las podemos agrupar nada más que por un orden, como ya lo tienen, ¿sí? De acuerdo a las cosas en distintos grupos. Fíjense que hasta podríamos decir que la neutropenia febril podría entrar dentro del trastorno hematológico, porque por culpa de la neutropenia hay una vulnerabilidad y susceptibilidad.
ahí tenemos una infección. Acá no está la extravasación de citostáticos. Generalmente es raro, sí, que figure como una urgencia, pero bueno. Y tampoco están síntomas menores, que ahí les pido que todos razonen y que me dicten. Yo voy a anotar en el chat. Razonemos todos. No síntomas menores, es decir, cuadros no sindrómicos que pueden ser una urgencia. Yo empiezo con uno. Un paciente que tiene un tumor puede tener una situación de urgencia si presenta lo que ahí les describí, dolor. ¿Hay que actuar rápido? Sí. ¿El paciente se puede morir por dolor? Pensemos, muerte o daño. Y en realidad acá es por el alivio sintomático que debemos otorgar, y puede ser, bueno, si evoluciona el dolor no tratado, por supuesto que tiene sus consecuencias, y desde ya que aparte del sufrimiento en sí mismo, ¿sí? Puede ser que evolucione mal, dependiendo la causa, ¿no? Del dolor. Pero el alivio del dolor. ¿Qué otra situación no agrupada en síndrome ustedes creen que un paciente que tiene un tumor y que está haciendo tratamiento oncológico podría presentar en una situación de urgencia? ¿Cuáles? En las que hay que actuar rápido. ¿Qué les parece? Vómitos. Vómitos, excelente. Entonces acá ustedes están en la rotación D, pero rotación D, bien, no pasaron todavía por gastro, ¿sí? Les pregunto, re difícil esta pregunta, pero pensemos en todas las causas posibles por las que un paciente con un tumor y haciendo tratamiento puede tener vómitos. Las voy escribiendo en el chat, con minúsculas, si seguimos la línea. ¿Por qué puede vomitar un paciente con un tumor? Una obstrucción intestinal. Muy bien. Y ahí te agrego algo, Valentina. El propio cuadro de oclusión intestinal puede ser otro cuadro de una urgencia, en el que hay que actuar rápido. ¿Sí? Después nos detenemos en oclusión intestinal, ¿sí? Lo anoto como cuadro, ¿sí? Ahora, ¿por qué puede vomitar un paciente? Por una oclusión intestinal. ¿Por qué más? Por el tratamiento, ¿no? una quimioterapia. ¿Por qué? ¿Qué tratamiento? ¿Qué tratamiento? Quimioterapia, por ejemplo. Bien, no dimos todavía los agentes, pero al final de la cursada de clínica, al menos 3, 4 drogas agentes de quimioterapia tenemos que conocer como las muy emetizantes. Hoy por hoy digamos quimioterapia, pero ustedes conocen otra droga que también puede dar vómitos y que se utiliza mucho en oncología. El tamoxifeno da vómitos. Raro, pero es raro. Es una medicación, una hormonoterapia que se tolera bastante bien. No sé quién lo dijo, está muy bien. No alcancé a ver quién habló, pero es raro que dé vómitos. ¿Pero qué otro agente? Los opioides. No onco específico. Excelente, Micaela. Opioides. Hasta ahí llegué. ¿Sí? Entonces, vómitos por oclusión intestinal, por quimioterapia, por opioides. ¿Por qué más vómitos? ¿Por qué más puede vomitar un paciente con un tumor? Vamos. Hipercalcemia. Muy bien. ¿Qué más? Afectación meningia, puede ser. Genial. Entonces, vamos un poco más. No solamente meningia, porque un tumor de cerebro podemos tener vómitos de causa central. Sí. Valentina, ¿hablaste? No. Sí, yo. Valentina, sí. Entonces, coincidimos, ¿no? Puede ser una tumoración del sistema nervioso central, sí. parenquimatosa, o puede ser meningia. Excelente. A ver. Dijeron las más importantes. Bueno, no me dijeron. Dijimos oclusión intestinal, pero un paciente con un tumor digestivo, podríamos decir un cáncer gástrico, ya que puede ser un motivo de consulta, o en cualquier, digamos, en tracto digestivo superior, vómitos pueden ser parte de las manifestaciones. Bien. Otras situaciones que pueden ser una urgencia: hematuria, hematemesis, hemoptisis, por un sangrado, ¿no es cierto?, tumoral.
Hay situaciones particulares, ustedes las tienen más nombradas, más hay nombradas en el primer Power que les di. ¿Sí? Bien, vamos hasta acá. ¿Les sirve estudiar así? Ya está. Hagamos de cuenta de que este tema que tienen que estudiar para el parcial lo estudian acá conmigo. ¿Sí? Y ya está. Bueno, no. Después van a estudiar, por favor, el libro. Bueno, seguimos. ¿Vamos bien? ¿Les sirve que vayamos así? Vamos al primer caso. Acuérdense que acá van a tener neutropenia febril que no entra ahora. Vayamos a este caso. Bien. Mensaje. Integremos, razonemos y planteemos dudas. Que sea esto la base para poder estudiar y afianzar y comprender este tema. Mujer de 27 años, sin hábitos tóxicos ni antecedentes patológicos, acude al servicio de urgencias por edema facial y cervical. 2 semanas de evolución. Horas previas a acudir al hospital, ella misma cuenta, ¿no? Que se ve estas venas, y lo vemos en el examen físico, circulación periférica en región anterosuperior del tórax y cianosis facial. En los últimos 3 meses presentaba dolor en la región torácica anterior, sin fiebre ni síntomas generales o síndrome constitucional. Entonces, aquí les pregunto, en el razonamiento hay pasos previos, pero vamos a saltear algunos pasos. Con estos síntomas, ¿alguien podría predecir un diagnóstico presuntivo? Un síndrome de vena cava superior. Bien. Es bien característico, chicos, ¿no? No es edema generalizado, es el edema en esclavina que conocemos. La circulación colateral en otra región hablamos de otra patología, acá es esto, más el dolor en región torácica. ¿Se acuerdan cuando dijimos que vamos a llegar al estudio profundo de cada tumor sólido? ¿Qué tenemos que estudiar de cada tumor? Eso se los di en la primera rotación. Tenemos que estudiar algún dato epidemiológico, etiología, manifestación clínica, el TNM. Bueno, entonces, según datos epidemiológicos que podemos tener de tumores más frecuentes, por edades, ¿en qué tumor pensaríamos en una mujer de 27 años? ¿Qué dijeron? Voy a aumentar yo el volumen, más que acercarme, aumento el volumen. ¿Cuál dijeron? Hodgkin. A lo mejor es Hodgkin o no Hodgkin, sino la familia de los linfomas. Linfoma, claro. Linfomas. ¿Pensaríamos en jóvenes en un linfoma? Sí. Bien. Perfecto. Supongamos que realizamos el examen físico, un laboratorio y le pedimos una placa a la paciente y vemos esto. Esta es una placa patológica. Este ensanchamiento mediastinal, chicos, no es normal. Acá tengo un ensanchamiento mediastinal y podríamos decir, en esta parte, ¿no? Más que nada acá tenemos la silueta cardíaca, pero acá vemos ensanchado el mediastinal. ¿Sí? Bien. Entonces ahora les pregunto, si quisiéramos seguir avanzando ante la sospecha de un síndrome mediastinal, ¿cuál es el estudio de imagen que nos ayudaría a ver si hay compromiso mediastinal? ¿Esta placa? No. No nos ayudaría la placa. ¿Qué estudio nos ayudaría? Una tomografía. Una TAC. No hay duda. Entonces supongamos que realizamos la TAC, ya vuelvo para atrás, realizamos la TAC, y acá hay pocos cortes, pero fíjense, y está señalizado así que es bien fácil. Acá vemos el contraste, ¿no es cierto? A nivel arterial, esta justo es la zona, un corte que pasa por el callado aórtico, y acá, como acá, vemos la luz de la cava, tendríamos que verla más bien redondita. Fíjense que vemos apenas la luz, y esto es anormal, chicos. Esto no tiene que estar en la ventana mediastinal de un ataque de tórax. Esto es anormal. Esto corresponde a un conglomerado adenomatoso. Es un solo corte, ¿sí?
y vemos cómo está siendo desplazada, comprimida la cava. La luz traqueal, vértebra anterior, posterior, parénquima pulmonar. Bien, entonces aquí podríamos decir que tenemos, ¿no es cierto?, confirmado por imagen un síndrome de vena cava superior. Repasamos lo que ya sabemos, pero les quiero recalcar palabra clave. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un síndrome compresivo? Tenemos que hay una obstrucción del flujo, de la vena cava, a nivel de la vena cava. Por ende, podemos profundizar en la fisiopatología, pero guardémonos este dato. Hay una disminución del retorno venoso de los vasos de cabeza y cuello. Ahí, acá tengo compresión en vena cava y tenemos esta dificultad, ¿no es cierto?, en el retorno venoso a ese nivel. Por lo tanto, la clínica, como consecuencia, la clínica que conocemos, recordemos la tríada clínica característica también, más otros síntomas que puede tener el paciente. Todos los podemos razonar. Pero fíjense esta fisiopatología, chicos. Si tengo disminución del retorno venoso, tengo que pensar que puede haber una disminución de la precarga, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay edema, hay una tendencia natural, a veces equivocada, en aliviar esta signología, esta sintomatología con diuréticos. Entonces acá ya les digo para cuando lleguemos a tratamiento. Ojo con el uso de diuréticos, porque podemos empeorar esta situación. El paciente puede evolucionar a una deshidratación, tampoco lo vamos a poder hidratar como corresponde o se lo merecería el paciente, o sea, no se lo merecería. Tenemos que tener cuidado con la hidratación porque tenemos una obstrucción ahí al flujo, ¿no?, al retorno venoso, entonces podemos generar que el paciente genere más tercer espacio, ¿sí? Y es por otra fisiopatología, ¿no? Y empeorar el cuadro. Entonces, ojo con el uso de diuréticos. Los hallazgos al examen físico, acá les dejo para que vean, según la compresión de qué, la sintomatología y sismología correspondientes. Bien, y vayamos ahora al abordaje de tratamiento. Todo lo que está acá, les pido que lo estudien. ¿Sí? Bien, o sea, todo estudien, pero hincapié en el tratamiento. Fíjense, el paciente por sí mismo no va a estar acostado horizontal. Algo que no les dije, depende la velocidad y la instauración de los síntomas también. Puede ser que el paciente tenga un comienzo de este síndrome mediastinal y quizás que no necesite internación o que se lo pueda tratar en domicilio. Bien, en el paciente que tiene toda la sintomatología, ¿no es cierto?, seguro que él no va a poder tolerar el decúbito y un consejo es la elevación de la cabeza y ayudaríamos a disminuir esta presión, ¿no es cierto?, hidrostática generada por el decúbito dorsal y aliviarían los síntomas. Oxigenoterapia, sí, administración de oxígeno. Uso de corticoides, no se olviden. A nivel de la masa tumoral que está comprimiendo, el corticoide puede tener un efecto beneficioso antiedematoso, leve, pero ayudar a aliviar los síntomas. Y también en el contexto de la insuficiencia respiratoria, este paciente puede presentar. Uso de corticoides. Uso de diuréticos, si lo vamos a usar, ojo, baja dosis y en ciertas situaciones y teniendo cuidado con la deshidratación que podría precipitar. Tratamiento oncoespecífico. Radioterapia. ¿Tengo un problema local? Sí. ¿Qué aprendimos de los tratamientos locales? Que se indican cuando la sintomatología o el problema es localizado. Está localizado en un sector. No es radioterapia corporal total. Es radioterapia. ¿Y en dónde la radioterapia? ¿En qué zona del cuerpo? ¿En el cuello? ¿En el edema, en la zona del edema facial? ¿En los brazos? No. En el sitio tumoral. O sea que la radioterapia es en mediastino. ¿Ah? Bien, ¿me entienden?
mediastinal, ¿sí? Radioterapia mediastinal, no en otra zona. Esto que parece a lo mejor sencillo, tiene una importancia porque muchas veces, y les digo porque lo vemos en la práctica, a lo mejor el paciente viene, se los voy a decir en forma exagerada, pero a lo mejor viene con dolor abdominal, ¿sí? O una erisipela en la pierna izquierda, y decimos, pero ¿usted está haciendo radioterapia? No, espere a consultar a su oncólogo y no vaya a ser que sea un efecto colateral de la radioterapia. Y metemos la pata, porque fíjense lo que estamos aprendiendo. La radioterapia, si va a dar efectos colaterales, seguro que los da, porque da efectos secundarios colaterales, es en la zona de irradiación, ¿sí? Y esto sí es propio de la especialidad, pero como médicos formados en atención primaria es importante. Si está el paciente recibiendo radioterapia en mediastino, les presento la otra situación. Y el paciente dice, tengo dificultad para tragar, no me pasa bien la comida, tengo ardor. O vemos una zona eritematosa en el tórax y decimos, esto es una infección alegada. No, puede ser una radiodermitis, puede ser una esofagitis. Pensemos en el campo donde se está irradiando, las vísceras, las zonas alteradas, están dentro del campo. Bien, radioterapia. Quimioterapia en dos situaciones. Si ya conozco la etiología del tumor, se indicará la quimioterapia oncoespecífica. Y si no conozco, tenemos un dilema, y que es lo que ya lo hemos hablado. Como principio de tratamiento, de un principio general, aprendimos que no indicaríamos un tratamiento oncológico sin biopsia. La biopsia es mandatoria, eso lo tienen en un Power, también se lo dije bien clarito. Necesitamos diagnóstico anatomopatológico. ¿Qué pasa en una situación como la del paciente que vimos, 27 años, siendo este un síntoma de debut de la enfermedad y el único sitio para tomar biopsia es el mediastino? Podríamos decir, como en mi época, que soy vieja, sonamos como arpa vieja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo extirpar un gangliecito que tener que, ¿no es cierto?, una lesión de piel o una biopsia superficial, que tener que realizar una biopsia de mediastino en el contexto de un cuadro de insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Allí se complica la situación, pero no entremos en este dilema. Pero sí sepamos que existe el paciente descompensado clínicamente, que no tiene diagnóstico, que se lo compensa con tratamiento médico, pero que no podríamos esperar el resultado de una biopsia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es la prioridad? ¿El diagnóstico o tratarlo porque el paciente se puede morir? Tratarlo. Muy bien. Y son las excepciones que existen en oncología. Ante una urgencia oncológica sin diagnóstico por anatomía patológica, es válido tratar a un paciente, habiendo agotado las posibilidades de toma de biopsia y demás, se lo puede tratar en forma empírica, con un tratamiento oncoespecífico que es la radioterapia, y miren lo que les agrego, también con quimioterapia, sin saber cuál es el tumor. ¿Cuál es la droga? Ciclofosfamida. No importa conocerla, pero sí, por ejemplo, que ya dentro de 2 añitos estén haciendo una residencia de clínica o, bueno, la especialidad que sea, y llega esta paciente, ustedes ya saben, hay que activar la vía al oncólogo para que participe en la toma de decisiones de ya, pero el paciente no tiene diagnóstico y seguro el oncólogo les va a decir, vamos a hacer radioquímica. No es tan fácil esto, porque también es importante que pidamos opinión al cardiólogo hemodinamista a ver si existe la posibilidad de colocar un stent a nivel de la cava, es decir, endovascular, proceso hemodinámico. Dentro de todos estos tratamientos, ¿ustedes ven que alguno sea quirúrgico, invasivo, que implique una resección, un vaciamiento ganglional, una extirpación de ganglio? No. Si el stent endovascular no se puede colocar porque hay contraindicación, por riesgo de migración del stent o por compromiso
de la pared, de la vena, que contraindique el procedimiento, no se coloca y va derecho a radioterapia, sino primero se coloca el stent y después radioterapia. El otro tratamiento es la trombolisis anticoagulación, que puede ser discutible. La razón es que tenemos un estasis, un estancamiento, y puede haber una predisposición, ¿no es cierto?, a formación de trombo. Entonces, repaso. ¿Cómo se trata un síndrome de compresión mediastinal? Fíjense que cada ítem va con una explicación. Pero no podemos olvidar de decir reposo, elevación de la cabeza, oxígeno, corticoides, radioterapia, valorar stent endovascular, a discutir anticoagulación y diuréticos. ¿Sí? Ese sería el resumen. Bien, vamos hasta acá con este síndrome. ¿Les sirve así? Ya sé que tuvieron la explicación la otra vez, por eso no quiero repetirles mucho la teoría, pero me parece bien que volvamos a tocarlo al tema por si surgen dudas. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Vamos con el otro. Caso casi real, solamente algunos cambios. Paciente también joven, 37 años, tuvo un tumor de mama hace un año. En el momento que nos dicen que hizo quimio y rayos adyuvantes, significa que el tratamiento tuvo una intención curativa y luego entra en control la paciente. Intenso dolor lumbar, no relacionado con alguna otra razón que se pudiera haber agregado. Nada más en el examen físico, pero fíjense qué síntoma tiene. Parestesia en ambos miembros inferiores. Este dato es trascendente. Primer punto, les pregunto a todos. Díganme, a ver, es fácil. Opción A, opción B, terapéutica. Opción A, aliviar el dolor, indicar corticoides como un coadyuvante del dolor, decirle a la paciente que saque turno con su oncólogo porque tuvo un tumor de mama y vamos a tener que estudiar. Opción A. Opción B, que se quede internada activando llamada a médicos interconsultores y pidiendo estudios. ¿Opción A u opción B? B. B. ¿Alguien se inclina por la primera opción? Mira, si te duele mucho, pero ya te alivió mientras estuviste acá. Sí, la verdad que me alivió el dolor. ¿Y cuándo podés ver a tu médico? Mañana. Y la verdad que 24 horas no me cambia tanto. Toma, y te doy una orden para que te hagas un estudio. Andás sacando el turno. Total, vivís acá en la ciudad. Por más que pase todo eso, que no se vaya la paciente. ¿Sí? Acá hay una banderita roja, que son las parestesias, que bien, todavía no vimos drogas, pero ustedes me podrían decir, ¿y parestesias pueden dar algunos grupos de drogas oncológicas? Sí, podría ser por algo benigno, radicular, pero bilateral tenemos que pensar en algo central. ¿Sí? Este síntoma, que puede ser un síntoma que esté hablando de un compromiso sensitivo, neurológico, ya nos puede estar hablando de un déficit neurológico, de un foco neurológico. Si bien al comienzo, en toda la fisiopatología de la compresión medular, tenemos primero síntomas irritativos, acuérdense que en horas puede ir evolucionando esto y es crucial actuar rápido. Dolor, síntomas irritativos, síntomas sensitivos, síntomas motores autonómicos y sección medular. Bien, con decirles que a veces, pasadas 48 horas de la instalación del cuadro, no hacemos nada, porque ya es tarde. Y muchas veces ni se lo llama al neurocirujano o se lo llama, pero seguro nos va a decir, ya está seccionada la médula. ¿Cumplimos el objetivo de tratar una urgencia, que era evitar un daño permanente? No. ¿Por qué? Por no actuar rápido. Bien, ¿cuáles son los sitios que más frecuentemente ya lo tienen? En el cuadro es la región torácica, a ese nivel, por supuesto que pueden haber múltiples sitios, ¿sí? Las características de la clínica, es lo que les dije recién.
diferencias, llamemos a semiología, diferencias entre parestesia y parestia. Cuando hablamos de parestesia estamos hablando de una alteración sensitiva neurológica. Cuando hablamos de parestia estamos hablando de una alteración motora. Parestia y el empeoramiento de la parestia, plejía. Esto es lo que ya les dije, les dejo este cuadro para que se detengan y vean dentro de los diagnósticos diferenciales de dolor lumbar. Fíjense, las neoplasias aparecen en un muy bajo porcentaje, es decir, es infrecuente este cuadro, pero por supuesto que es grave y necesitamos saber cómo tratarlo. Importante este slide. Acuérdense cuando los miro así es para que no se distraigan. La verdad que me arriesgo mucho de hacerles estas bromas, porque si alguien que no me conoce me está mirando, dirán, Dios mío, ¿qué pasó acá? Bueno, a ver, pero no quiero que se duerman, por favor. ¿Están? Miren que cuando me pongo a hablar, los voy mirando, pero no los veo a todos. Bueno, no se enojan con las bromas que les hago. Bien. No, nadie me contestó, así que voy a tomar como que un no. Bueno, miren. Estamos entonces en una presunción de compresión medular. Antes de ir a la etiología les quiero mostrar unas fotos. Médula espinal, este es un corte de una TAC. Acá tenemos esta múltiple fractura, uno de los fragmentos, ¿no es cierto?, lesionando la médula. Acá tenemos compromiso metastásico a nivel de estas dos vértebras fusionadas, algo de compromiso perivertebral y la compresión de la médula, acá también, fíjense, acá también, en una vértebra. Entonces, en oncología la compresión medular, es decir, la compresión medular de causa benigna es muy infrecuente, puede existir, pero es infrecuente, más pensaríamos en una causa tumoral neoplástica. Entonces, ojo chicos, pues estamos hablando de que la médula está siendo comprimida, ¿por qué razón? ¿Cuál es la etiología más frecuente de la compresión medular de causa oncológica? Una metástasis a nivel vertebral, ¿sí? Si estamos hablando de metástasis, tenemos que saber cómo se implantó ahí esta tumoración metastásica. ¿A través de qué vía? Hematógena. Muy bien, o sea que es una metástasis a distancia. Pueden haber compresiones medulares por alguna alteración locorregional, podría ser una gran tumoración de partes blandas que invada hueso y que comprometa médula, un gran compromiso neuropático podría ser, pero esto es lo más frecuente, primero entonces. Ahí tengo que conocer cuáles son los tumores que frecuentemente dan lesiones óseas. Y estos encabezan la lista, mama, pulmón, próstata. No tenemos como enfermedad metastásica el mieloma, pero el mieloma como enfermedad oncohematológica sería otro cuadro. ¿Cuál es la zona de toda la vértebra en donde más frecuentemente asientan las metástasis? El cuerpo vertebral. Otro tips para que nos acordemos. ¿Cuál es el método complementario que elegiríamos para diagnosticar este cuadro? No hay dudas, en esto hay consenso y no hay peros. Resonancia. El único pero es que no podamos pedir este estudio por alguna traba social o disponibilidad para solicitarlo. Bueno, en ese caso iremos a una TAC, veríamos signos indirectos, en una RX signos indirectos. Necesitamos la resonancia. Y ojo, podemos pedir la resonancia de toda la columna, pero lo correcto es decir, es que sepamos que la resonancia la podemos pedir del sector de la columna que por la clínica inferimos que puede estar afectado.
Para eso tengo que conocer, por supuesto, la correcta semiología de las manifestaciones que presente el paciente y ahí inferir a qué nivel podría encontrarse la lesión neural. ¿Quién nos ayuda aquí? Por supuesto, el especialista, una valoración neurológica. Entonces no digamos solito resonancia de columna, sería resonancia de columna de la zona presuntamente afectada. Interconsulta urgente con neurocirugía, ¿por qué? Porque ya cuando sospecho o cuando diagnostico una compresión medular, ya sabemos que es una urgencia, ya sabemos que queremos evitar la sección medular definitiva. ¿A quién vamos a llamar y por qué? Al neurocirujano para ver si puede indicar este tratamiento, que es la cirugía descompresiva. No una cirugía radical oncológica, sino la laminectomía. Bien, por supuesto la participación al oncólogo y yo, ustedes como médicos que no son oncólogos, ¿pueden empezar el tratamiento? Claro que sí. Casi en el 100% las personas van a tener dolor. El tratamiento del dolor. Corticoides, de 30 a 100 miligramos, es la duda, no hay consenso. Habitualmente tenemos 4 ampollas de 8 miligramos durante 6 horas, directa y llegamos a 32 miligramos. ¿Sí? Y el otro tratamiento oncológico, tenemos que conocer que aquí tiene un papel, es la resonancia. ¿Cómo diagnosticamos un síndrome de compresión medular? ¿Con qué método de elección? Resonancia. ¿Cuáles son los principios de tratamiento? Corticoides, cirugía descompresiva, radioterapia. Si no se puede operar, hará solito radioterapia. Si no, se operará y después. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes oncológicas? Metástasis vertebral. Fíjense que no estamos diciendo ni fractura patológica, ni estamos diciendo un tumor endomedular, ni nada raro. Metástasis ósea en vértebra. Listo. Muero contenta si saben eso. Bien, vamos ahora a 2 cuadros más y ya los dejo. Una duda. Que son más vales de resorte de estudio de medicina interna y clínico. Sí, Doc, Marcos. Mi duda es si nosotros podríamos llegar a pensar por la característica del cuadro, que fue brusco, el inicio del dolor, y bueno, el dolor lumbar, pensar una patología infecciosa de columna y si tendríamos que hacer, porque como la resonancia lleva un tiempo y ya está asociada a la parestesia, a pedir hemocultivo y ya tratar empíricamente, a pesar de no saber. Bien. ¿Vos dijiste porque la resonancia lleva tiempo? Bien. Primero, si sospechamos una compresión medular, la resonancia la tenemos que pedir ya. Esto es en horas, Marcos. Entonces hay que remover cielo y tierra y está en nuestro pedido. Uno puede pedir un estudio programado o decir lo necesito ya para el diagnóstico ya. Entonces no tendría que demorar la resonancia más que lo prudencial de decir que se prepare el paciente o se traslade, si no se puede hacer en el centro, pero la tiene que hacer en el día, en las próximas horas a la sospecha. Si no, ahí ya detectamos primer error. ¿Sí? En el contexto de un cuadro, si estamos en el contexto de un cuadro infeccioso, por supuesto, acá estamos siendo muy, pensamos derecho en un diagnóstico, ¿sí? Pero un cuadro, ¿no es cierto?, de un cuadro infeccioso, una cistitis, es decir, a nivel vertebral, quizás que tengamos otra clínica, quizás que el paciente tiene fiebre, quizás que tiene otra sintomatología. Por supuesto que se incluye en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y ahí, en ese caso, por supuesto que sí vas a pedir hemocultivo. Te diría que es raro que el paciente no tenga fiebre. Seguro que va a tener fiebre en el contexto de un cuadro infeccioso, entonces ahí vos te vas a apoyar y te vas a guiar y vas a pedir hemocultivo. Y es correcto lo que estás diciendo. Una resonancia frente a dolor lumbar, aunque no sospeches una compresión medular, casi seguro que también lo vas a pedir porque es el estudio que más te puede ayudar para distinguir una patología ósea.
y articular también. No sé si alcanzo a contestarte. Sí, o sea, mi pregunta iba porque en infecto nos explicaron que la triada es muy raro que se presente como triada, sino que puede manifestarse como dolor y fiebre o dolor y las parestesias. Claro, te entiendo. Tenés razón. Fiebre te lo mencionaron, ¿no es cierto? En efecto, desde ya, es el signo que está faltando. Y está muy bien lo que está desde ya aportando, porque va a influir mucho en el diagnóstico diferencial. Podemos tener síntomas neurológicos y a lo mejor pensamos en un síndrome de compresión medular y no lo es desde ya, es un cuadro infeccioso y todo esto por supuesto que no tiene objeto de discutirlo desde ya. Ahí, como siempre, ¿no? El apoyo con los exámenes complementarios y la valoración y la correcta evaluación del examen físico. Y muchos de los cuadros, no sé si lo vieron en infecto, pero muchos de los cuadros infecciosos a nivel de columna vertebral al comienzo pasan desapercibidos, ¿sí? La correlación clínica e imaginológica a veces no se hace porque uno no lo sospechó, porque no se agregaron a lo mejor síntomas neurológicos y uno piensa que es un dolor de causa lumbar banal, ¿sí? Y no nos apuramos en el diagnóstico. Ahora sí, Marcos. Bárbaro. Bien. Seguimos. ¿Alguien quiere leer el próximo? ¿Este acá? Yo leo si querés, profe. Dale, claro. Dice, paciente femenina de 75 años, hipertensa, dislipémica, con antecedentes de insuficiencia cardíaca y renal crónica. Un segundito, Valentina. Sí. ¿Listo? ¿Puedo cerrar la puerta? Déjame abierto, Richie. Y préndeme la luz. Y tráeme un café. Bien, perdón. Dale, Valentina. Sí. Dale. Bueno, sí. Consulta a esta paciente por intenso cansancio y aparición de múltiples adenopatías en cuello de 2 semanas de evolución. En las últimas 48 horas refiere incapacidad en la deambulación, calambres en miembros inferiores y palpitaciones. Refirió hiporexia y pérdida de peso no cuantificada en los últimos meses. Al examen físico se constatan múltiples adenopatías en ambas cadenas cervicales, retroauriculares y supraclaviculares, duras, adheridas a planos profundos y no dolorosas. En la palpación de los huecos axilares también se observan múltiples adenopatías. Gracias, Valentina. Bueno, como les decía hoy a sus compañeros, verdaderamente cuando un paciente se presenta con esta sintomatología, les confieso algo. Por lo menos para mí, es difícil enseguida pensar en una presunción diagnóstica. No sé si les pasa, si nos preguntáramos primero presunción diagnóstica en compresión medular, en cava superior, como vimos recién, teníamos más bien signos y síntomas más bien característicos de una entidad, ¿no? Acá esta es una polisintomatología que uno con cabeza de oncólogo, como la mía, diría, bueno, si no prestara mucha atención, diría, por el propio tumor, que ya tuviera diagnóstico, diría, puede tener todo esto, porque son síntomas generales, síntomas que pueden ser hasta secundarios al tratamiento. Bien, pero ojo y mensaje frente a esto que ahora vamos a ver, ¿no? No dejemos pasar estos síntomas y ante una duda, ¿no es cierto? Una duda, ¿cuál es el apoyo que nos ayudaría, ¿no es cierto?, a encaminar y diagnosticar? Sería pedir un laboratorio, un examen de laboratorio. Entonces, frente a alteraciones inespecíficas generales, ¿cuál es el mensaje que nos quiero transmitir? Pensemos en alguna alteración metabólica. No pidamos laboratorio porque sí, pero pensemos en algún trastorno metabólico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yéndonos por las ramas, un cuadro de cetoacidosis diabética. ¿Cómo se podría presentar? Cetoacidosis diabética.
náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Si tiene más signos de la acidosis metabólica, por ejemplo, la respiración de Tuzmaul, signos de deshidratación, dolor abdominal. De entrada pensamos en un cuadro de cetoacidosis y capaz que no, pensamos en una causa digestiva, ¿sí? ¿Cuántas veces pasó, sin ánimo de caer en la crítica, pero ha pasado en pacientes jóvenes que debutan así, por ejemplo, con diabetes, ¿sí? Juvenil, y pensamos que a lo mejor el paciente tiene una gastroenteritis, un cuadro abdominal, y que no, y que está a lo mejor nervioso y por eso respira distinto, porque en general no va es claro que refiere a disnea, ¿sí? Pero vemos ese patrón respiratorio y quizás que lo minimizamos. Bueno, ojo, ¿sí? Ojo con los síntomas que no cierran porque, o que no detallan una entidad, porque puede ser, ¿no es cierto?, que esté escondiendo alguna manifestación metabólica de un cuadro, alguna manifestación clínica de un cuadro metabólico. Acá la paciente tiene múltiples adenopatías que se palpan, no tiene todavía diagnóstico, o sí, y está haciendo tratamiento, no importa. Pero el próximo paso que seguiría, aparte de completar el examen físico, la anamnesis, que seguiríamos completando, le pediríamos un laboratorio. Y en el laboratorio, después de pedirle el laboratorio, confirmamos algunos parámetros que son las alteraciones hidroelectrolíticas y del ácido úrico que están alteradas justamente en este cuadro. Hipocalcemia, sobre todo, más que hipercalcemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia y hiperuricemia. Como consecuencia de que tenemos una destrucción celular masiva. Entonces, esta destrucción, ¿sí? Después les pido que estudien solitos, ¿sí? Por esta destrucción nuclear y demás, todos los pasos fisiopatológicos que suceden, hace que, por supuesto, los productos celulares, como ácido úrico, tengamos aumentado en sangre, más las alteraciones hidroelectrolíticas secundarias, ¿no es cierto?, estas barreras celulares, por supuesto, alteradas por esta destrucción celular que tenemos. Durante el tratamiento de quimio, frente a un tumor de gran volumen, puede ocurrir, o si no es forma espontánea, puede haber destrucción celular. Como decimos, ¿no? Esta urgencia es muy frecuente en tumores hematológicos y es como un reto el tratamiento. Algunas bibliografías, cuando empiezan a hablar del tratamiento del síndrome de lisis tumoral, nos hacen ir atrás, como diciendo, el tratamiento del síndrome de lisis tumoral tendría que haber sido la prevención. ¿Ves? Como que es un tirón de orejas para decir, a ver, ¿qué pasó? Hizo tratamiento y no realizó profilaxis. Y la profilaxis es con la hidratación y es con alopurina. Esa es la prevención, 48 horas antes de indicar el tratamiento. Tenemos que dosar función renal, ácido úrico, el LDH, todos los electrolitos, como dijimos recién, hacer un electrocardiograma y pedir un equilibrio ácido-base. Tratamiento, principio de tratamiento para este síndrome, que lo vamos a volver a tocar en urgencias oncomatológicas, pero ahora sabemos esta base. La hiperhidratación, sabemos que el impacto y el daño renal puede ocurrir aquí. Diuréticos, cualquiera de los dos, tipo manitol o furosemida. El alopurinol, después recuerden el mecanismo de acción a nivel de la alpino-oxidasa, que incluyen la producción de ácido úrico, y el tratamiento de la hipocalcemia y la hiperfosfatemia. Esto hace que ustedes vuelvan para atrás y estudien solos todas las alteraciones de medio interno. Sí, a ver mi cargador. Saberlo en clínica. En clínica tenemos que saber bien. Tuya. Estamos 180 serían dos y una manteca. El último. Bueno, pedile a papá, Daniela. Masculino, que te 60 saque. años,
mieloma múltiple. Consulta por dolor, pero cuando se interna, estando internado, agrega síntomas. Debilidad muscular, letargia, apatía, poliuria, polidipsia, bradicardia y náusea. También una polisintomatología que nos podemos animar a decir inexistente. Podríamos agregar acá constipación, náuseas, podríamos agregar vómitos. Como dijimos, atención porque puede ser un trastorno metabólico. Entonces, sí, debemos sospechar, chicos, una hipercalcemia. Mieloma, ahí lo tenemos servido. Doloroso. Sepamos que hay otros tumores en el que es frecuente esta alteración. Mama, tiroides y otros. ¿Cuál es el causal? Varios factores encontraron causal. El péptido símil paratormona y otros. Otro tips. Recuerden en el metabolismo fosfocálcico que 3 protagonistas intervienen, 3 hormonas que intervienen. Paratormona, calcitonina y vitamina D. ¿Sí? Acuérdense, recuperen contenido segundo año. Bien. Un paciente que está en reposo, deshidratado, que no come y que está recibiendo tiazidas tiene una predisposición. Y ahora bien, tratamiento de la hipercalcemia maligna. La hidratación, casi la mayoría vomita. Así que es el tratamiento de las náuseas y vómitos. La furosemida, acuérdense. ¿Por qué la furosemida? Listo. Primera invitación de la tarde. Ir al libro de fármaco y estudiar el mecanismo de acción de los diuréticos de ácido. Uno de los efectos de la furosemida es que favorece la excreción urinaria de calcio. Bien. Un antirresortivo también, se lo llama así, se lo puede llamar remodelador óseo también, tiene distintos efectos y mecanismo de acción actuando a nivel de los osteoblastos, a nivel de la hidroxiapatita del hueso, y es el bifosfonato que produce hipocalcemia como efecto secundario, no es que sea un hipocalcemiante, sino que es una medicación que se utiliza en metástasis óseas, también en patología benigna ósea, se puede utilizar, pero más frecuentemente en metástasis óseas, como efecto secundario puede dar hipocalcemia, entonces acá lo utilizamos como agente terapéutico. La calcitonina, que ya sabemos lo que produce también, y nuestro amigo el corticoide, que salvo en lisis tumoral, en casi todo está como principio de tratamiento, como pilar de tratamiento, puede tener también un efecto a nivel de la excreción urinaria de calcio, entonces se vio un beneficio con el agregado de corticoide. Y por supuesto acá se puede precipitar una falla renal, una insuficiencia renal, entonces puede ser que el paciente necesite cuadro severo. Esto es una urgencia y hay que tratarlo rápido. No van a estar solos para tratarlo porque si no son especialistas en clínica médica y nos reciben al paciente en la guardia, fíjense todo lo que ya pueden hacer. La solicitud del estudio, poner una vía generosa, tratar los vómitos, corticoides, eso le diría, y furo, al menos. Y después van a recibir la ayuda, pero ustedes ya saben ahí, esperá, acá tengo que indicar. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de inicio y de elección si un paciente llega con un cuadro de hipertensión endocraniana, TAC, metástasis cerebral? Tiene vómitos, cefalea, casi depresión respiratoria. ¿No me van a contestar? ¿Un diurético para bajar la hipertensión endocraniana? ¿Cuál? Wow. ¿Te maté? No sé por qué soy tan buena. Lean en el chat.
antiedematoso, fíjense, tratamiento inicial. Primero, no voy a arrancar con el ¿sí? Salvo que el paciente ya venga con corticoides o bueno, pero la pregunta, ¿no? Tratamiento inicial. Hice la imagen, veo esto, corticoides. Efecto antiedematoso. Es más, es raro que encuentren un paciente con metástasis cerebrales o un tumor primario del sistema nervioso central que no esté recibiendo. ¿Sí? Por supuesto, las otras medidas, desde ya, puede ser manitol, ¿sí? Pero antiedematoso a nivel cerebral ayuda mucho. No importa, sí importa, pero bueno, no es nada que no sepamos ahora la dosis. Bien, a ver qué otra pregunta. No, ya está, ya lo pillé. Más bien todo. ¿Qué es más frecuente en el sistema nervioso central? ¿Que haya tumor primario o secundario? Secundario metástasis. Muy bien. Compromiso metastásico secundario. Raro, más infrecuente es el tumor. Bien. Bueno, chicos. Si quieren los dejo. No sé si les sirvió este repaso. Y no me van a decir. No, pero sí estuvo bueno. Bueno. Avísenme. El cursado, bueno, termina el 2 de julio. Falta todavía. Verdaderamente, si algún día llegan a venir una consulta por Zoom, si quieren que hagamos, que pueden venir, ¿no? O sea, no tengo ningún problema para tratar alguna inquietud, algún tema, ¿sí? Si quieren que repasemos, nomás me escriben y lo programamos. Y si surge alguna duda, pregunta, me avisan. La bibliografía que les recomiendo es, ya les dije antes, el libro que les aconsejé antes, que es Eureka, donde ahí están las urgencias, un poco desactualizado y porque de acuerdo a prevalencia en infecciones y demás, es neutropenia febril, pero eso lo tocamos todavía. Y si no, el resto de las urgencias la en neutropenia febril no entra ahora. Solamente las que escribí, las que están en el primer power. Neutropenia febril no. En este segundo está en neutropenia febril, pero no entra. De ahí pueden estudiar. Quien no accedió a la bibliografía me avisa. Después hay bibliografía complementaria. Les sugiero que busquen siempre. Ustedes quieren autogestionar el estudio, no hay ningún problema, pero vayan a sitios de referencia y les voy a anotar uno. Cáncer.gov, con B corta, es una página del Instituto Nacional del Cáncer norteamericana. Está en todos los idiomas, consejo de vieja, lean en inglés ahora y demoren ahora, 10 minutos más, buscando el diccionario, ¿sí? No traduciendo, pero les va a servir muchísimo para el futuro. Cáncer.gov, ustedes ingresan ahí, tienen todos los tumores desde la A hasta la Z, tienen professional, tienen información para el profesional, información para el paciente, obvio que no hace falta actuar con elegir, información para el profesional, ahí tienen un search arriba, pueden poner un buscador, ir y buscar algún tema específico. Esta página se actualiza cada 3-4 meses, por supuesto que están en profundidad desarrollando los tumores, pero supongamos que quisiéramos ver, a ver, etiología del cáncer de pulmón, a ver, TNM, o a ver, pueden entrar, y si bien no están todos los temas, porque están los tumores, siempre en el buscador, algún artículo, alguna referencia de alguno de estos temas. Y el otro lugar son las pautas de oncología, que son del año 2018, pero igualmente no ha variado en este tema, del Instituto ROFO de la Ciudad de Buenos Aires. Es un instituto de oncología que tiene, bueno, una unidad académica de formación muy grande y colgó las pautas, se pueden utilizar online. Están también todos los tumores, por supuesto que el 90%
de todo esto, de toda esta información, está basada en tratamientos oncológicos, o sea, son para oncólogos, pero están los principios generales y el abordaje también de otros temas que no son todos los tumores. Si quieren ahondar un poquito más. Bueno, chicos, los libero, ya estudiaron este tema ahora. En esta horita ya estudiaron, ¿sí? Vuelvan para atrás, háganme caso, vuelvan para atrás, si leen furosemida, si leen manitol, decimos mecanismo de acción de la calcitonina, vuelvan para atrás, así les aconsejo que estudien medicina, yendo y viniendo, van a afianzar bien los conocimientos, van a ver la repercusión que va a tener más adelante cuando se desempeñen como médicos, ¿sí? Afiancen ahora en este momento, bueno, difícil en el que estamos la mayor parte del tiempo encerrados. No es tiempo perdido que estudien la teoría, ¿sí? Van a ver las consecuencias después. Necesitamos, esta no es una carrera teórica, lo dijimos al principio, y menos virtual. Es una carrera presencial y práctica. Ustedes en este año avanzado de la carrera necesitan de la práctica. Frente a esta limitación parcial que tenemos, bueno, afianzan la teoría. Van a ver cómo el camino se allana. Otro consejo es que se conozcan a sí mismos, el autoconocimiento, que es propio de cada uno en cuanto a la mejor manera de estudiar, es decir, cuál es digamos, la metodología de estudio que a mí me favorece, ¿sí? Puede ser, no sé, escribirnos un machete, un papelito en la mesita de luz o en donde sea, acordándome de esta clasificación que no me acuerdo o estos tips, ¿sí? Puede ser estudiar con otra persona. Acuérdense que no es lo mismo leer un tema que decirlo, expresarlo, ¿sí? El contarlo. Ahí uno afianza mejor, ¿sí? Y aparte les va a ayudar a ustedes en la comunicación. Acuérdense que la memoria visual es mucho más retencionista, vamos a decir, aunque no existe esa palabra, que la verbal. Entonces el estudiar con gráficos nos puede ayudar, el estudiar con esquemas, el poner a lo mejor, no me acuerdo de la definición de 5 renglones, pero me anoto 3 palabras clave. Bueno, ustedes es como que háganse un autoexamen. Bueno, parece que le estoy dando una clase de psicología que no llego ni al talón ni a ningún psicólogo, pero bueno, es para decirle por la experiencia y lo que uno pasa. A veces nos comparamos, ¿sí? O decimos, bueno, quizás esto con 2 leídas ya está, y después nos llevamos